En este vídeo nos fijaremos en el desempeño de Sergio Ramos en el último partido de Liga entre Barça y Madrid en el Camp Nou. En primer lugar, veremos la jugada clave y más polémica del partido, pero antes tenemos que entender algunas cosas. Veamos de cerca esta otra escena. Un córner a favor del Madrid a los 22 minutos de juego. Si nos fijamos en las caras de los jugadores del Barça, vemos que son muy expresivas. La cara del Lenglet al levantarse, los gestos de Alba hacia el árbitro, la mirada de confusión de De Jong. Mientras tanto, Nacho se duele en el suelo. Si imaginamos los pensamientos de los jugadores del Barça, sería algo así. Volvamos a verlo a cámara lenta. En este punto, Lenglet y Ramos se agarran mutuamente. Mientras, Neto, el portero del Barcelona, sale a por el balón, pero se encuentra con el bloqueo de Nacho. Los dos centrales siguen a lo suyo. Ramos empuja a Lenglet para ganarle la posición, y este responde agarrándole la camiseta, de manera que al caer el jugador blaugrana arrastra a Ramos con él. En esta jugada, finalmente es Varane el que remata, pero entre Neto y Piqué consiguen alejar el balón. Hemos analizado muchas de las acciones a balón parado del partido, y en todas los jugadores del Madrid mantienen este nivel de intensidad. Vamos con la jugada clave. Como vemos, Ramos cae después de que Lenglet le agarre la camiseta y logra que Martínez Munuera señale penalti tras consultar el VAR. Si repetimos la jugada a cámara lenta, vemos que es similar a la anterior. Lenglet vuelve a marcar al central del Madrid, y como antes, Ramos le empuja levemente y entonces Lenglet le agarra de nuevo de la camiseta. Hasta ahora se repite la misma secuencia que en el córner del minuto 22, pero ahora Sergio Ramos, que ya sabemos que tiene una experiencia y una picardía únicas, aprovecha el tirón de Lenglet para levantar las manos y caer al suelo, haciendo como si el agarrón le hubiera impedido rematar el centro de Kroos, que pasaba relativamente cerca. Lo repetimos desde otro ángulo, leve empujón de Ramos, el claro agarrón de Lenglet y, cuando lo suelta, el salto de Ramos para caer al suelo. Durante el partido, Lenglet respondía a los empujones de Ramos con agarrones de camiseta, pero en esta ocasión Ramos le tiende una trampa al central blaugrana. Aunque la caída de Ramos no es muy realista, ya que cae hacia el lado contrario del que es estirado, el claro agarrón de Lenglet no le deja más opción al árbitro que la de señalar penal. Veamos ahora el penal. En la carrera, Ramos hace una pequeña finta para provocar que el portero se mueva antes de tiempo, sin llegar a pararse del todo tal y como indica el reglamento. Aún así, Neto mantiene su posición centrada hasta el golpeo del central, e incluso adivina la dirección del balón, pero no consigue detener el fuerte disparo, que entra en la red por la esquina inferior izquierda de la portería. Así, Sergio Ramos se construye y ejecuta él solito el segundo gol del Madrid, que los pone por delante. Minutos después, el Real Madrid tendría otra ocasión de córner. Nos preguntamos cómo reaccionará Lenglet después de la jugada anterior, en la que ha sido sobrepasado por la astucia del capitán del Madrid. Veámoslo de cerca. El Barça defiende con dos jugadores en zona en la frontal del área pequeña. El primero es Jordi Alba, rápido en caso de que el córner se fue en corto, y el segundo Gerard Piqué, el jugador con más poderío aéreo de los blaugrana y encargado de disputar los balones en el corazón del área. El resto de jugadores marcan al hombre. 4 jugadores del Madrid entran al remate, mientras que 2 permanecen en la frontal del área, atentos a cualquier rechazo. Casemiro y Benzema son los primeros en acercarse al área. Si nos fijamos en Varane, vemos que no está atento ni al balón ni a su marcador, Busquets, sino que está mirando a Lenglet. Avanzamos un poco, y Ramos vuelve a forcejear con Lenglet. Ahora, el central blaugrana es mucho más cauto y no agarra a Ramos, que en el momento idóneo se separa de su marcador. En ese mismo instante, Varane se desplaza hacia Lenglet a la vez que atrae consigo a Busquets y bloquea su trayectoria. De esta forma, Ramos queda libre y con espacio.
De los 3 jugadores blancos, Ramos es el único en disposición de rematar el balón sin ningún tipo de oposición. En estas condiciones el capitán del Madrid es infalible, como ha quedado demostrado en numerosas ocasiones. Finalmente, Piqué logra sacar el balón, pero si el centro hubiese ido un pelín más pasado, podríamos estar hablando del tercero del Madrid. Veamos ahora algunas otras de las acciones de Ramos en el Clásico. Empecemos analizando la construcción de las jugadas, como este simple pase a Vinicius que esconde algunas cosas en las que nos podemos fijar. Inicialmente, el pase al extremo está controlado por la banda derecha del Barcelona. Entonces, Benzema realiza un desmarque a la espalda de los centrales, y Sergio, con el balón, amaga el pase largo hacia el delantero francés. Esta simple finta provoca que la defensa del Barcelona se desplace para tapar el peligro, y se abre el espacio que permite el pase a Vinicius. Vemos que se genera un espacio entre las líneas del Barcelona, pero aún no se puede aprovechar, así que el balón vuelve a Ramos. Pese a la presión de Messi, le da el balón a Kroos, y este lo mueve hacia el otro lado. Poco a poco el Madrid va creando espacios en las zonas interiores, donde se encuentran los jugadores de más calidad y que deben marcar las diferencias con balón. Siguen moviendo el balón de lado a lado con paciencia, y vuelve a recibir Kroos cuando se agranda la distancia entre Ansu Fati y Messi. Conduce un poco y se la da a Ramos, que con un control orientado supera totalmente la primera línea defensiva del Barça. Apunta a uno de los espacios en la línea media defensiva, y cuando Pedri sale al corte, juega con Vinicius. Vinicius controla hacia atrás y ante la presión de los jugadores blaugrana, juega con Ramos de nuevo. A un solo toque se la da Mendy y el Madrid sale de nuevo de la zona con éxito. Ahora sí que la estructura defensiva del Barça se ha visto comprometida y Casemiro aprovecha para avanzar y centrar el ataque y hacia la portería de Neto. Hay otras acciones destacadas de Ramos en el encuentro, como por ejemplo esta acción defensiva posterior a un córner a favor del Barça. Varane despeja el balón, que cae en la frontal. Vinicius la baja y se la da a Kroos, pero este controla mal y pierde la pelota en una zona peligrosa. Pedri ve el pase a la espalda de la defensa blanca, para un Ansu Fati que ya empieza a correr. Lucas Vázquez intuye la jugada, pero se encuentra demasiado lejos para llegar a tiempo. De todas formas, Ramos está atento al corte, y sprinta para llegar al balón antes que el delantero del Barça. Lo consigue, y despeja el peligro con fuerza, además de arrollar a Ansu como a un camión. Seguramente no sea la forma más limpia de disputar el balón, pero debe ser mentalmente agotador para los delanteros tener que lidiar con un central con la intensidad, fuerza y astucia de Sergio Ramos. En la siguiente jugada vemos otra muestra de velocidad de reacción del defensa blanco. Aguanta el sprint a Ansu Fati, y cuando lo encara uno contra uno y hace la finta, Ramos reacciona al movimiento del delantero inmediatamente, casi sin ningún retraso. Esto es una muestra de los rápidos reflejos de Sergio Ramos, ante un jugador muy eléctrico como Ansu. Para terminar, veamos esta escena. Dest consigue salir entre dos jugadores del Madrid, pero entonces llega Ramos y pese a que el lateral tiene tiempo de pasar el balón, Ramos le bloquea lo suficiente como para que no llegue a la devolución de la pared. La jugada termina en nada, y los jugadores del Barça piden falta, pero el árbitro considera que el contacto no ha sido suficiente y deja seguir. La jugada parece algo normal, pero si nos fijamos, vemos que realmente Ramos mueve la posición de su cadera, lo justo para desequilibrar a Dest. La jugada roza el límite de la obstrucción, pero como hemos visto, en este caso, y como casi siempre, Ramos logra salirse con la suya. Velocidad de reacción, fuerza, potencia, inteligencia y además goles. Sergio Ramos es un defensa total, un jugador que marca las diferencias.